Que ya estoy grabando. Ok. Mi nombre es Rubén Peralta. Aquí me encuentro con John Garaño, José María y autora Regui. Aitor, sí. Aitor Arregui. Son los tres directores de la magnífica película La Trinchera Infinita. Y yo les comunicaba que la repetí anoche porque la vi hace mucho tiempo, la vi hace qué sé yo, unos 6 meses en plena pandemia y me gustó mucho y la comentaba con muchísimos compañeros y la recomendé a todo el mundo. Y, y al verla otra vez anoche vi cosas diferentes y obviamente fui sin expectativas de ver lo que iba a ver porque ya conocía la historia. Y algo que me resulta fascinante es que la película inicia, el que ve la historia y lee de qué trata, entiende que va a haber un drama de esos terribles ¿sabe? De sufrimiento. Pero la película inicia de una manera trepidante, como corriendo contra el tiempo, escapando. Y en esos primeros 15 minutos, ustedes crean un contexto sumamente interesante que te presentan al personaje sin decir quién es y lo que está pasando alrededor. Entonces, yo pienso que es un reto mayor para tres directores ponerse de acuerdo en cómo estas cosas van a ocurrir. Eh, y la película, sentí en esta vez que la vi la segunda vez, que está dividida en partes porque conocemos a un personaje en la primera parte, en la primera hora, conocemos luego el personaje de Rosa y luego en la última parte conocemos no el desenlace, pero el real sentimiento de cada uno de ellos, de la situación que estuvieron viviendo. Entonces, le voy a comentar un poco más adelante. Pero para empezar, ¿cómo fue, por qué decidieron iniciar la película de una manera tan rápida? No sé si para amarrar al público o para sorprender al público, porque yo no me esperaba, honestamente, que la película empezara con tanta rapidez. Pues sí, es precisamente por lo que comentas, ¿no, Rubén? Había una intención ahí de enganchar al público desde el minuto uno. Queríamos proponerles una inmersión total desde el inicio de la película, ¿no? A pesar de que al principio a lo mejor al espectador le falte información o no sepa exactamente cuáles son las causas del conflicto, etcétera, etcétera, nos interesaba el hacerle llegar al personaje protagonista a ese encierro en el que va a estar a lo largo de toda la película lo antes posible, ¿no? Y queríamos también establecer como las bases, ¿no?, de ese miedo que luego se va a prolongar a lo largo de 33 años, ¿no? Ese miedo que siente el personaje. Entonces tenía que ser algo, pues algo para nuestro protagonista terrorífico, ¿no? Entonces se trataba un poco de eso, ¿no? De generar como ese punto trepidante, aterrador para nuestro protagonista, ¿no? Y que a su vez metiese al espectador en muy pocos segundos ya en acción y en la historia, ¿no? Aitor. Sí. Sí. No, que también un poco lo que sería, lo que imaginamos que sería, por lo que nos documentamos, el comienzo de la guerra civil, ¿no? ¿No? Desconocer un poco lo que va a pasar, el miedo, dicen que hay algo, dicen que ha pasado esto en este pueblo, pero sin saber exactamente qué es lo que va a pasar. O sea, esa sensación de incertidumbre y desorientación, y ya desde el primer momento que el espectador sienta más o menos, porque es imposible, lógicamente, que sienta exactamente lo mismo, pero más o menos lo que puede sentir el protagonista principal, ¿no? Terror, incertidumbre y, bueno, un poco lo que decía José Mari, ¿no? Nos decía una persona cuando vio la película que, claro, es que en esa primera parte se le mete al personaje el miedo hasta los huesos, ¿no? Sí. Y eso luego ya condiciona totalmente todas las decisiones que va a tomar a lo largo de la historia. John. Sí, pues no tendría mucho más que añadir, ¿no? Simplemente quizás contar que, bueno, todo lo que han dicho ellos, por supuesto lo corroboro, ¿no? Estaba ahí en el planteamiento. Pero sí que es verdad lo que has dicho tú, ¿no? Que la película empieza de una forma y acaba de otra forma diferente. Y eso es algo que buscábamos porque
era lo que veíamos que había ocurrido, les había ocurrido a muchos topos, ¿no? Los topos son, para quien no ha visto la película, es unas personas que durante la Guerra Civil Española se escondieron en sus propias casas, pensando que iba a ser quizás una cuestión de días. Esos días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y algunos de ellos estuvieron muchos años, ¿no? Como nuestro protagonista, que estuvo 33 años, ¿no? Entonces, claro, en una situación de 33 años, el inicio es muy, muy frenético y vertiginoso, esa incertidumbre que decía Hitor de no saber qué está pasando fuera, muchos nervios, ¿no? Y nosotros queríamos que el espectador sintiese eso, y luego, según van avanzando la película y pasan los años en la historia, de alguna forma entran en una rutina, en una normalidad entre comillas, porque obviamente no pueden tener una vida normal, ya que uno de los miembros de esa pareja no puede salir a la calle, ¿no? Pero sí que queríamos mostrar también cinematográficamente, con los recursos técnicos que teníamos a mano, que entran de alguna forma en una normalidad y ya, pues digamos que ya no es tan frenético como al inicio, ¿no? En la segunda parte ya mostramos otra vida, ¿no? En la película. El cine español ha sido fascinado por la guerra civil, por su guerra civil. Y yo como espectador internacional, que me alimento básicamente de experiencias de otros, a través del cine, a través de documentales, muchas de sus películas han abordado la guerra desde varias ópticas. Incluso una óptica de un extranjero, que fue la de Guillermo del Toro, con El laberinto del fauno, de una forma fantástica. Y obviamente solamente puedo opinar como extranjero. Y lo comentaba con una amiga española, que para los españoles esta película o estas historias son muy especiales porque fue un periodo fuerte que vivieron. Y lo que logra la película, y lo que me gusta, es que logra amarrar a un público que no vivió y no conoce tanto de la historia, y lo amarra de una forma muy personal, adentrándose en la vida de los personajes, porque de alguna forma, yo me conecté mucho con el personaje de Rosa, más que con el personaje masculino, porque yo sentí que ella tenía la carga emocional más fuerte, de que ella quería un hijo, quería familia, quería salir a caminar con su esposo de la mano, su familia, etcétera, etcétera. Obviamente no dejó de lado el personaje de Antonio, que era el que estaba encerrado, pero ¿cómo trabajaron con Belén para que esta carga emocional de esta mujer se sintiera desde el primer inicio de la película hasta esa secuencia final, cuando, no quiero decir lo que pasa para el que no la ha visto, pero que tienen una conexión visual, y ese momento, esos segundos que ella tuvo de contacto visual con él y el comentario gracioso que él dice, yo sentí como, no sé cómo decirlo, pero fue un alivio y una felicidad que ella no tuvo por 33 años. Entonces, me gustaría escuchar el acercamiento que tuvieron con Belén, porque su personaje, según yo, es el que más carga emocional tiene, el que más evoluciona dentro de la película. Adelante. Aitor, ¿arrancas tú ahora? Bien, bueno, pues sí, y pues nos ha dicho mucha gente lo que decías, ¿eh? Belén es quizás de los dos personajes el que, digamos, más puede empatizar con el público, ¿no? El público se siente cerca de Belén porque, seguramente por lo que dices, por esa carga emocional, porque es un personaje también que te puede pillar un poco de sorpresa, porque desde el primer momento estás con Higinio, que es el topo, estás viendo la historia a través de sus ojos, pero luego te vas dando cuenta de que ese personaje que al principio parece que es como secundario, Belén, solo le vemos cuando él vuelve otra vez, luego está en casa, poco a poco va creciendo y se convierte en tan capital como Higinio en toda la historia. Y además es su cómplice, ¿no? Y además vive en su propio agujero también, ¿no? Porque está totalmente condicionada por las decisiones que tomaron al principio de la historia. Y eso, pues un poco lo que decías, ¿no? Todo este tema de querer llevar una vida normal, Sí. y a la Incluso, vez ese sacrificio. La primera vez que yo la vi fue con un grupo de 3 mujeres, y ellas odiaban a muerte a Higinio.
Lo odiaban porque se quejaba, porque esto, porque lo otro, porque lo otro. Pero llega un punto en que llegan a entender también el sentimiento de Higinio. Y eso es lo que me resulta Sí, fascinante. bueno, Sí, sí. sí, no, y está bien que lo digas porque, bueno, sí, es algo que puede generar también, ¿no? Es verdad, Higinio es un personaje seguramente más antipático que el de Rosa también, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que se complementan muy bien. Rosa, por un lado, nos preguntabas cómo nos acercamos, digamos, a la construcción, pues un poco hablando y ensayando mucho con Belén y con Antonio también con su papel y Vicente, lógicamente, el papel de Gonzalo y los demás. Y a Belén haciéndole ver que esto tenía que ser contado a través de los ojos de Higinio, que ella muchas veces iba a estar fuera de cuadro, en off, pero que ese off era tan importante como lo que veíamos en la imagen, ¿no? Y esto Claro, es que es un ahí había cliché, como... perdona, José María, que es un cliché, se dice muchas veces, pero es que concretamente hay películas en las que realmente es así y en nuestra película en ese sentido el off es capital, ¿no? Y ahí Belén es fundamental en off y en on, perdona. No, yo lo que quería añadir era que Belén, en cierta forma, había momentos en los que se sentía frustrada, ¿no? Porque ella tenía que preparar su papel como si fuese a estar delante de la cámara en todo momento, ¿no? Y había secuencias muy duras y muy potentes que exigían mucho por parte de ella, pero que luego se quedaban en off, ¿no? Y que lo que estábamos viendo era la cara de Higinio, ¿no? Entonces, realmente nosotros a Belén le decíamos, sí, esto es así, pero tú no tengas ninguna duda de que el espectador va a conectar contigo, Claro. que el espectador va a quererte a ti, ¿no? Porque también esto es algo que pasaba nosotros cuando nos documentábamos un poco sobre los topos. Realmente es mucho más fácil generar una conexión con la gente que cuidaba de estos topos que con los propios topos, ¿no? Porque los propios topos al final ya de partida son personajes con mucho miedo, ¿no? Y los personajes miedosos son como una especie de antihéroes. Realmente, Exacto. claro, ahí hay como entras en un terreno gris, ¿no? En un terreno donde a lo mejor tienes que empezar a indagar un poco en las miserias humanas, ¿no? De cada uno de nosotros. Y Higinio nos permitía un poco eso, ¿no? Y es verdad que entonces, claro, hay momentos en los que le coges manía, ¿no? A este personaje, porque te das cuenta de que puede llegar a ser muy injusto, pero luego también nuestra intención al menos era que el espectador pudiese al final en cierta manera redimirlo, ¿no? O decir, bueno, sí, es que ha tenido unas ciertas o ha caído en unas ciertas miserias, ¿no? Pero al final no deja de ser producto de una situación muy injusta y muy extrema, ¿no? Pero yo creo que lo manejan Hombre, también. eso es para mí. Dime, John. Sí, adelante, John. Sí, no iba a ver, ¿no? O sea, que hay que tener. Sí, decía que esto es clave, ¿no? O sea, personas, ¿no? Y sobre todo el personaje de Higinio que no puede salir a la calle. Entonces, un poco al hilo de lo que decía antes José Mari, si es un héroe o es un antihéroe, muchas veces nos lo preguntan, pero para vosotros Higinio es un héroe. Bueno, eso es discutible, ¿no? Si es un héroe o no. Lo que no hay duda es que para nosotros por lo menos es una víctima de la situación, ¿no? Pero lo que también sí tenemos muy claro es que el personaje de Rosa es una doble víctima porque es una persona que no puede llevar una vida normal. Y sin duda alguna es una heroína, ¿no? Es una persona muy generosa, es una que está haciendo mucho por su marido, por su familia y por sacar la situación adelante, ¿no? Y como decía antes Aitor, también es un personaje que crece durante la película, ¿no? Entonces el espectador yo creo que también empatiza con ella porque ve esa energía, ¿no? Ve que es capaz de salir adelante en una situación tan extrema como esta, ¿no? Ella es la que de alguna forma guía a esa familia. Y así fue en la mayoría de los casos también, porque los topos sí existieron porque tuvieron un cómplice y en casi la Exacto. totalidad de los casos los cómplices eran sus parejas. Y algo que también influye mucho en la empatía que tenemos con los personajes o el sentimiento que podemos tener con los personajes es que la química entre ellos cambia. En la primera hora vemos una química de pasión, de que te deseo, de que te quiero, de que se siente que hay algo. Y esto no es que desaparece
pero evoluciona de una forma como evolucionan los personajes. Y eso tiene que ver mucho de cómo yo como espectador me identifico con alguien y con alguien que aparece poco, pero que es necesario en este tipo de películas, es el villano, que es Gonzalo. Y yo digo villano entre comillas, porque todo depende de la óptica que vemos la situación, porque para Gonzalo él estaba haciendo lo correcto, lo que hacía, no quiero decir mucho de lo que pasó, porque me imagino que hay gente que tal vez no la ha visto, pero este personaje de Gonzalo, con poco tiempo en pantalla, crea un sentimiento neutro. Cuando digo neutro no quiere decir que sea malo, es un sentimiento de que obviamente él cree que está haciendo lo correcto, pero está afectando la vida de una familia, que sabemos de una familia. ¿Cómo, cómo se sientan? Yo no sé si el personaje de Gonzalo existió, pero sí imagino que existieron muchos como Gonzalo. Eh, ¿Cómo se sentaron y crearon este antítesis de la familia de Higinio y Rosa? Porque con poca aparición, incluso su aparición tal vez más potente, es al final casi de la película, cuando ya está en una edad avanzada y ocurre lo de la casa, cuando él entra a la casa. Y todo lo que ocurre después de eso, que lo quiero comentar después porque me resulta muy interesante. Cómo crean este personaje de Gonzalo y cómo con tan poco tiempo en pantalla se vuelve tan interesante y el que crea realmente el terror dentro del personaje de Higinio. Sí. John, ¿contestas tú o No, contesto yo? contesta, José Mari. No, le preguntaba porque yo estuve más metido en el guión junto con Luiso y Luiso Verdejo. La idea desde el principio fue no caer un poco en el maniqueísmo, ¿no? No hacer un personaje excesivamente malvado, sino, pues como tú bien dices, cargar de razones, ¿no? Sí. Cargar de motivos a este personaje, ¿no? Es decir, que luego los puedes compartir esos motivos o no, puedes compartir su forma de actuar o no, pero sí hacer ver al espectador bueno, que este hombre al final está actuando con una lógica, ¿no? Y en ese sentido para nosotros era muy importante, pero también era un reto. ¿Por qué? Porque al final nos habíamos planteado contar esta historia desde el punto de vista del encerrado y eso suponía que este otro personaje tenía que ser un personaje aterrador. ¿Y cómo hacer de un personaje algo aterrador sin caer en el maniqueísmo, sin Exacto. que resulte tampoco no excesivamente malvado? Era ahí un poco, había que mantener un equilibrio a veces difícil, ¿no? Porque se supone que el villano Pero aquí es precisamente fue Franco, ese... no Gonzalo, pero Claro, Gonzalo es como una bueno, extensión y de una más que idea. Franco, sí, eso es. Yo creo que incluso más que Franco, el villano, yo creo que es el clima que se genera, ¿no? En torno a todo esto. Y un clima que se respiraba mucho eso en los pequeños pueblos, ese temor al vecino, pero ese temor al vecino a lo mejor a veces no se representaba en una única persona, ¿no? No Ajá, sabías quién era, pero sabías que existía ese ambiente, sabías que alguien te podía delatar, claro. sabías que alguien podía poner una denuncia y en ese caso la Guardia Civil iba a venir a tu casa, ¿no? Entonces era un poco captar ese ambiente, pero desde la limitación de no poder salir de casa, bueno, una limitación autoimpuesta, ¿no? Por nosotros, porque queríamos contar así la historia, pero el no salir de casa para mostrar cómo actúa esta gente fuera, ¿no? Sino todo lo que fuésemos a ver es a través de lo que Higinio ve, ¿no? Entonces, ese era un poco el reto, ¿no? Pero sí que es verdad que en España, durante la guerra civil y la posguerra, hubo muchos Gonzalos, hubo muchos vecinos que delataron a otros vecinos. Esto al final fue un conflicto y fue una guerra entre vecinos y entre hermanos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que era algo que ha habido mucho en España, pero que queríamos que tuviese una cierta humanidad, ¿no? Que resultase creíble, ¿no? Desde ese lado. En Dominicana también tuvimos a Trujillo. En ese sentido, yo, Ah, bueno, adelante, sí, sí.
No, perdona, creo que tengo un poco de delay y por eso... Sí. No, iba a decir que en ese sentido también yo creo que hay que romper una lanza a favor de Vicente Vergara, ¿no? El actor que interpreta a Gonzalo, que como dice José Mari, nosotros queríamos darle ese lado humano también a este villano, entre comillas. Y en ese sentido, pues no lo tenía nada fácil, ¿no? Porque es como, claro, eres el malo de la película, además se te ve casi siempre en la película como en un segundo plano, como lejos, y entonces con poco tienes que transmitir mucho, tienes que transmitir miedo, pero también humanidad, tienes que transmitir también cierta cotidianidad, creértelo como alguien del pueblo, que es su vecino, escuchar también su historia, ¿no? Porque este tiene una historia en el pasado relacionada con su hermano y en ese sentido estamos muy agradecidos al trabajo que hace el actor, ¿no? Que además es un actor que, así como Belén Cuesta y Antonio Latorre, los dos protagonistas, son dos actores con mucha trayectoria y muy conocidos en España, pues Vicente no, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo creo que para nosotros fue realmente un placer poder trabajar también con él, ¿no? Y me gusta que se saque a colación lo del personaje porque es que tiene A mí mucho me mérito, encantó el como tú dices. personaje. Me encanta, pero me encanta más por su frialdad y porque él creía que estaba haciendo lo correcto como la mayoría de los villanos. Porque eso es lo más interesante de los villanos, que ellos creen que están haciendo lo correcto. Pero este tipo de villanos, cuando son ideologías políticas, es difícil de juzgarlos porque ellos creen que están haciendo lo correcto al entregar a otra persona. En Dominicana le iba a decir, tuvimos 30 años también de una dictadura y existían lo que en Dominicana se llaman los caliés, chivatos, que era lo que si yo estaba en desacuerdo con lo que ocurría en la dictadura y lo hacía público, estas personas, para quedar bien con la autoridad y para tener ciertos favores, iba y decía, mira, ahí está Rubén hablando mal del dictador Trujillo. Por eso que las dictaduras en ningún lado son buenas. Y ustedes lo han dejado súper claro. Yo recuerdo que mi mamá siempre me hablaba mucho de Nino Bravo, que era uno de sus cantantes favoritos, y que la primera vez que yo escucho el nombre de Franco es que ella me dice que Franco lo mató. Imagínate, yo tenía, qué sé yo, unos 7, 8 años y no existía internet. Y me he quedado con eso desde esa edad, porque a ella le encantaba con un beso y una flor, que todo eso. Y ahí empezó mi curiosidad por la Guerra Civil Española y por Hemingway y todo eso. Ajá. No, es en serio. Yo tengo una fascinación total por las historias de la Guerra Civil, porque son tan variables, desde Belle Époque. Y por ahí va la pregunta. El Oscar tiene una fascinación por las películas españolas que tocan el tema. Y ahora vuelve con otra película. ¿Cómo? eh, y la pregunta viene dividida. ¿Cómo ven ustedes esta nueva distribución de películas dentro de la plataforma de Netflix? Porque yo como ventaja veo que sus películas, perdón, tu historia se puede ver en Japón y de alguna forma un japonés con subtítulos entender un periodo de España. Tal vez hace unos 10 años era más complicado fuera de un festival de cine que alguien de Japón vea esta película. ¿Cómo ven ustedes este nuevo bueno, estamos en la pandemia, utilizar las plataformas online versus ver una película en el cine y, y cómo se sienten representando otra vez a España con una historia de la guerra civil? Yo recuerdo, no sé si Belle Époque también es dentro de la guerra civil, porque la vi hace muchísimo tiempo, pero sí que sé que el laberinto del fauno es guerra civil y ahora ustedes representando con la guerra civil. Bueno, la primera parte de la pregunta, igual es algo también a veces personal, ¿no? Tiene una parte personal porque, bueno, por un lado yo creo que los tres estamos de acuerdo en que estamos muy contentos de que se pueda ver prácticamente en todo el mundo, ¿no? Nuestra película. Aquí es lo que un creador quiere, ¿no? O sea, que la gente tenga acceso a lo que has digamos, creado o lo que has generado, ¿no? Y en ese sentido, que la trinchera esté ahí es una muy buena noticia para nosotros, la trinchera infinita.
me genera un poco de ambivalencia ya como espectador, cuando preguntas cómo ves versus esto, versus verlo en una película en la pantalla del cine. Yo como espectador tengo claro que si tengo la opción de ver una misma película en plataforma o en el cine, si lo puedo ver en el cine, que no todo llega al cine, y según también donde vivas es más fácil o es más difícil, yo como espectador voy a preferir verlo en el cine, porque detrás de eso no es solo verlo, es un poco, digamos, todo el ritual que hay detrás, ¿no? de ir al cine, Sí. de verlo, de volver. O sea, quiero decir que es una experiencia distinta, para mí compatibles las dos, pero es distinta. O sea, no creo que debamos estar eligiendo constantemente esto o lo otro. Para mí lo ideal sería un poco mezclar las dos cosas, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, sí, el tema de la guerra civil, este tema siempre es como... en España hay mucho debate. Siempre hay una gran parte de la audiencia dice que se hacen demasiadas películas sobre la guerra civil, lo cual hace unos meses un periodista, Javier Zurro, lo desmintió porque hizo un estudio, digamos, de todas las películas que se hicieron en la guerra civil y no es así, ¿no? Pero y siempre hay como una sensación de si hay muchas, hay pocas. Yo realmente, pues, no sé, yo lo que quiero es que al público norteamericano le interese, sin más, le parezca interesante, le diga algo, sienta que está aprendiendo algo, sienta que se le está contando algo de un pedazo de historia que lo tenía muy lejano, igual le sonaba de algo o tal, que es un poco lo que yo como espectador muchas veces agradezco, ¿no? De repente algo que no desconocía o que había oído un titular lejano en su momento, me sonaba vagamente, de repente te llega y te llega de una manera que puedes decodificarlo con tus herramientas y que digas, joder, pues esto me gusta mucho, ¿no? Porque lo puedo traer a mi realidad, ¿no? Es La un última poco película que yo vi reciente, también de España, fue Mientras dure la guerra, con Carles Rejalde, que también abarca el inicio de la guerra civil también. ¿No? Ya para terminar, José, ¿tienes algo que más que decir, John? No, yo sí, que yo creo que al final es normal también que por ejemplo, en los Oscars os interesen por la guerra civil, porque al final yo creo que este tipo de conflictos siempre marcan mucho a un país y aparte este tipo de conflictos yo creo que al final colocan a quienes lo viven, ¿no? en situaciones muy extremas donde, digamos, florece lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Y todo eso yo creo que al final es material para las películas, ¿no? Y es lo mismo que tú al final cuando ves una película de Serbia, yo creo que muchas veces no estás esperando ver el conflicto de los Balcanes, o me refiero a que son acontecimientos tan fuertes, tan duros, que es normal que despierten el interés en otros lugares también, ¿no? John. Sí, no, simplemente por añadir algo, que también son historias que resuenan con el presente, ¿no? Estamos hablando un poco del pasado, de una situación que empieza hace 80 años, pero que muchos de los encuentros, los conflictos que hay ahí, ¿no? entre nuestros personajes también ocurren en la realidad y hoy en día, ¿no? Y sin ir más lejos, pues ocurre en muchísimos países, en España sin ir más lejos también, pero en Estados Unidos, ¿no? Todo lo que está sucediendo últimamente, vemos una sociedad muy polarizada, en conflicto, donde, bueno, de repente ocurren cosas que no surgen de la nada, es decir, o sea, hay un pasado, ¿no? Si surgen esas cosas es porque se ha construido algo, ¿no? Hay ese conflicto y al final luego pues eso explota, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la gente también, bueno, como nosotros como espectadores, ¿no? Pues nuestras propias experiencias de nuestra vida también juegan un papel importante a la hora de interpretar esa película. Por eso decía lo de ser villano, porque si vieron lo que pasó recientemente aquí con el Capitolio, para ese tipo de personas, para ese grupo de personas, ellos estaban haciendo lo correcto, ellos estaban Claro. en su derecho. Sí. Sí, no, es que un poco uniendo todo lo que habéis dicho, es que realmente hay muy poca gente que se considere villana
Exacto. Uno a sí mismo se ve como alguien que, bueno, pues tiene sus razones de actuar como actúa, ¿no? Por eso decía que ser villano es muy relativo, es según desde la óptica en que mires, y ahí defendía al personaje de Gonzalo, desde su óptica él estaba haciendo lo correcto, y yo pienso que usualmente en personajes como el de Gonzalo, sentimos tanto odio, sentimos tanto desprecio porque está haciéndole daño a una gente, pero obviamente estamos contando la historia de Rosa y Higinio, no estamos contando la historia de Gonzalo. Gonzalo es parte de la historia de ellos. Y ya para cerrar, uno de mis momentos favoritos dentro del filme es cuando el hijo de estos confronta a Higinio y le dice tantas cosas que dentro del mundo real se ven obvias y dentro de los pequeños pueblos, como que todo el mundo sabe que tú estás aquí porque te escuchan cuando gritas en las noches. Lo que pasa es que nadie lo va a decir. Y para ustedes, ese momento yo pienso que es sumamente importante porque marca un antes y después de la relación padre-hijo y esposo y esposa, luego de una discusión que tienen Rosa y Higinio. Porque yo pienso que como que le da la chispa inicial a que Higinio se dé cuenta de que no es tan importante el sentimiento que él tiene, de que lo vayan a descubrir y lo empuja a que haga lo que hace al final. ¿Cómo fue? Eh, porque yo lo veo, es un plano secuencia, y es un plano secuencia que es sumamente interesante, aunque es corto, pero con este joven actor y con este momento, cómo entre tres personas como ustedes, con tres visiones diferentes, crean algo así. Porque yo siempre, si para un director es difícil tener una idea con un escritor, con un productor, para tres personas crear una sola idea y irse por ese camino, porque yo pienso que el discurso total de la película está en ese discurso. Y, y me resulta muy interesante que para tres directores se hayan unificado y crear ese discurso, que yo pienso que es la película, en mi entender. Sí, pues bueno, yo voy a hablar un poco del discurso, si queréis luego habláis de cómo lo hacemos los tres. La verdad es que me alegro de que lo veas así porque para nosotros sí es una secuencia muy importante. Es de estas secuencias además de que cuando la estás rodando notas que hay algo especial, ¿no? Es algo que viene desde guión también, pero también en el rodaje cuando los tres, pero también... especialmente Emilio, que es quien hace del hijo, ¿no? Pues lo interpretó, notamos que había una energía especial, ¿no? Pero ya desde guión, porque es, digamos, la secuencia donde hay un personaje que habla un poco por nosotros también, por quienes hacemos esta película, y yo creo que también el espectador siente que en cierta manera hay un personaje que está hablando por ellos, ¿no? Los conflictos siempre ocurre que cuando pasa el tiempo y digamos, se van mezclando opiniones y se van generando como historias sobre historias, se va un poco desdibujando el pasado, ¿no? Y cuando se desdibuja el pasado surgen las dudas, que es al final lo que ocurre en esta secuencia que vemos en esto que yo oigo en la calle, ¿no? ¿Qué hay de cierto en lo que dicen de ti, etcétera, ¿no? Y para nosotros era un poco mostrar, bueno, pues lo que hoy en día yo creo las nuevas generaciones sienten ante la guerra civil, ¿no? Porque oyen argumentos a favor de unos, en contra de otros, se oyen muchas cosas y hay mucho ruido, ¿no? Mediático, etcétera. Entonces, para quien no lo ha vivido, es difícil a veces de descifrar lo que ocurrió, y para quien lo vivió es difícil de expresar lo que ocurrió, ¿no? Y que al final en esa secuencia lo que vemos es un poco eso, ¿no? Y de alguna forma el hijo también está ahí un poco rompiendo la cáscara, ¿no? Del caparazón que tiene, ¿no? Lo que decías tú, con esa información que les está dando, ¿no? Pues que los vecinos le escuchan, por ejemplo, ¿no? Algo que para ellos era impensable, pensaban que tenían como el secreto bien guardado, ¿no? Y bueno, respecto a lo que preguntabas de esa visión, ¿no? Esa visión de tres directores, pues la verdad es que este es un aspecto muy importante. Si no tuviésemos una visión compartida, una misma visión, sería imposible hacer una película, ¿no? Entonces, bueno, hay varias razones para
poder llegar a hacer una película, porque si no se podría ni hacer la película. Y es que, para empezar, llevamos 20 años trabajando juntos y eso supone que nos conocemos muchísimo, pasamos más tiempo entre nosotros que con nuestras familias y entonces sabemos cuáles son nuestros puntos débiles y los puntos fuertes de cada uno y nos aprovechamos, ¿no?, del punto fuerte de cada uno y siempre teniendo bien claro cuál es la película que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, ¿no? Y en ese caso, muy importante, donde ya sentamos lo que son las bases de lo que va a ser, que queremos hacer esa... sería absurdo que hacemos diferentes versiones o no. Sí, bueno, pues lo que iba a decir es que al fin y al cabo, o no sé si se me ha escuchado y si no, que lo cuenta Aitor. He entendido la primera parte, que bueno, que llevaba 20 años trabajando juntos, etcétera, y habías empezado a explicar en esta película... Pues que en esta película al final al cabo también, bueno, pues lo voy a intentar otra vez, que en esta película tenemos una visión compartida en esta y en todas, porque al fin y al cabo es imprescindible que haya una única visión, ¿no?, de lo que vamos a contar y de una única visión de lo que nos interesa, ¿no? Esta historia se podría contar de muchas formas diferentes, pero desde ya lo que es la preproducción decidimos que fuese así, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está un poco la clave también, ¿no? Y lo que decía antes, el conocernos y el saber qué nos interesa de esta película y qué es para nosotros importante en esta película, ¿no? Aitor. Poco más que añadir, la verdad. Yo creo que ya lo han dicho todos y sí, no, me repetiría. Está bien. Y ya para cerrar, y lo tengo aquí apuntado, otra secuencia que también me resulta interesante y es ya para el personaje de Higinio, es el hombre tiene que ser hombre dentro de la comunidad, de la sociedad. Y esta secuencia, cuando el militar entra a la casa a la fuerza y hace lo que hace con Rosa, y él se ve dentro de una incertidumbre, y luego el fuego y esto, y que cómo llega y todo eso, yo pienso que fue muy inteligente esa manipulación del fuego y lo que está pasando, porque yo me sentí impotente dentro de la situación que él estaba viviendo, porque era su ideal, su esposa, y ya había tenido una confrontación con ella de lo que era ser hombre, y esto ocurre. Yo pienso que es una herramienta muy interesante que utilizaron para, para crear más contexto dentro del sentimiento del personaje y el sentimiento de ella como mujer. Y rápidamente, uno solo de ustedes que me cuente, por favor, esa parte del sentimiento y crean como cositas cuando él vea, cuando coquetea, y tú como hombre, tú no permitirías eso, que hagan eso con tu pareja, pero él no puede hacer nada. Pero llega este momento en que él dice, no, esto no puede pasar, y pasa el fuego, y él tiene que hacer algo. Y yo pienso que también es una secuencia muy interesante para el personaje de Higinio y su sentimiento intrínseco de querer ser hombre, pero también tener miedo de que lo maten. Sí, porque se ha cortado un poquito, Rubén, te refieres sobre todo a la parte, digamos, de la visita del Guardia Civil o a la parte del fuego. Sí, la parte del fuego ya, la parte del fuego cuando Vale. el Guardia Civil llega y forza su entrada, hace lo que está haciendo, pero pasa el fuego y ocurre, no quiero decir mucho por si alguien no ha visto la película, pero esa secuencia para mí es muy importante para el desarrollo del personaje de Higinio. Chicos, una cosa antes, lo único, o sea, yo me voy a despedir, Rubén. Sí. Me tengo que ir, ya lo siento, ¿eh? Un placer, has encantado y nada, nos vemos. Gracias, próxima, ¿vale? Gracias, John. Muchísimas gracias. Bueno, sí, esa parte en concreto es una parte que nosotros llamamos más de thriller, ¿no? Porque en esta película pues hay como partes de thriller, partes un poquito más de melodrama, pero bueno, esa parte claramente queríamos gozarla como thriller, ¿no? Un poco jugar con la amenaza presente y totalmente agresiva que hay en casa y Higinio, digamos, cómo gestiona eso, ¿no? Y añadirle, digamos, elementos que todavía complican más la situación, como el fuego, lo que comentas, ¿no?
y de alguna manera también un poco tener como vía de referencia pues una de las, bueno, quizás de los grandes directores que ha habido, sino el que más, que era un poco también hacer una especie de homenaje, si quieres, al mundo de Hitchcock, ¿no? Que es un poco jugar con pues, plano detalle de Con el esto, plano momento. detalle de lo otro, dilatar la tensión. Digamos que nos apetecía mucho también que en esa parte de la historia el espectador sintiera todo esto, ¿no? Y unido a eso, es verdad que es un tramo de la historia en el que personalmente es uno de los tramos que más me gustan de la película, que es cuando, como bien dices, Higinio se siente, digamos, de alguna manera atacado en su casa. rol, en su hombría, si Exacto. quieres, pero poco puede hacer porque si no sería descubrirse a sí mismo y eso también es una frustración para él, pero también es una frustración tremenda para su mujer, porque de alguna manera ve que el marido se le está haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Pero que esta secuencia deriva también a otro sentimiento de él con su hijo, que yo no entendía por qué lo estaba haciendo hasta que hay una confrontación entre Rosa y Higinio, y ese momento es que da puntapié a aquel momento. Es como que un capítulo 5 te da la razón para un capítulo 9. Sí. Y yo pienso que al esto pasar es formando la psiquis de un personaje para sus dudas, que son dudas normales dentro de lo que pasa. Sí, dime, José. No, que además yo creo bueno, que son dudas que están muy contextualizadas en un momento, ¿no? Porque seguramente hoy en día el rol masculino y el rol femenino, bueno, ha ido evolucionando, ¿no? Y no es el mismo, pero es un momento en el que estas familias, y esto se daba mucho en el caso de los topos, había casi como una inversión de roles habitual en ese tipo de, en las familias de aquella época, en un pueblito pequeño de España, ¿no? Donde de repente la mujer era, digamos, casi a la fuerza se convertía en el rol de la persona fuerte dentro de la familia, en el rol de la persona que tenía que sustentar la familia, ¿no? Y obviamente esto también generaba en el personaje de los topos un dilema, una sensación de no estar a la altura, ¿no? Que a lo mejor visto desde el prisma de hoy en día, alguno dirá, bueno, oye, pero eso también lo puede hacer una mujer, y es así. Pero es curioso, yo creo, verlo, ¿no? Esto como hace 70 años, 60 años, cómo se podían enfrentar a este tipo de dilemas, ¿no? Exacto. Y es quería añadir una cosita. Esto que dices que queda ahí, que luego de repente pasa a otra secuencia, como el capítulo 9, decía. Un ejemplo, fue un ejemplo. Sí, son como también regalitos al espectador, ¿no? Exacto. Es interesante también ver un poco que el espectador de repente, algunos se quedará, otros no, pero tener esa opción de, mira, este señor ha estado todo este tiempo pensando en Exacto. esto. Cuando él ve las manos y comienza a ver las fotos, sí. yo no entiendo bien perfecto hasta que ocurre el confrontamiento de Rosa y Higinio, y él dice algo que a Rosa le hiere mucho, no quiero decir que por lo que dije, pero él dice algo que resume todo el sufrimiento y todo lo que quedó en su mente desde que vio el bebé. Entonces, todo se culmina con ese momento. Y obviamente con resultados no favorables para el amigo Higinio. José, Aitor, muchísimas gracias por su tiempo. Adoré la película y muchas felicidades por el trabajo. Y la película dura 2 horas y media y no lo sentí, no quería que se acabara. La disfruté desde un inicio y bueno, gracias por el resultado. Qué bien, Rubén. Muchas gracias por todo, ¿eh? Yo no creo en suerte, pero ojalá que todo salga perfecto o como quieren para los futuros premios. Y nada, aquí estoy a la orden siempre. Vale. Pues muchas gracias. Muchísimas Rubén. gracias. Un abrazo. Chao. Y un abrazo. hasta una próxima reunión con un próximo proyecto. Bueno, gracias. ojalá. Bye. Chao. Chao.